Hola, oigan, hago este video porque el episodio del podcast que grabamos en La Magia del Caos con el Dr. Nirdosh Koran ha causado una cantidad de revuelo y varias críticas dentro del mundo de la medicina alópata. Y uno pensaría que ella saldría a pedir disculpas, pero no. De hecho, el video es muy interesante porque nos va a servir para hablar de falacias lógicas y sesgos cognitivos. Y quienes me conocen y siguen a La Magia del Caos saben que yo me tomo muy en serio mi trabajo y que elijo cuidadosamente a cada persona que invito a mi podcast y que cada invitado tiene una razón muy clara detrás de por qué elegimos invitarles. Y el Dr. Nirdosh no fue la excepción. Este podcast, a diferencia de otros, evita hablar de temas que Aisling no conoce o que no están dentro de sus intereses personales. Pero esto no lo vuelve serio, sino sesgado. El cherry picking es una falacia lógica en la que solamente presentamos y hacemos caso a los datos que nos interesan, o solo tomamos en cuenta a aquellos exponentes de lo que creemos, pero evitamos por completo aquellos que puedan contradecir nuestras creencias. Un ejemplo sencillo es cuando invita a puros astrólogos para hablar de astrología, pero jamás invita a un astrónomo para presentar el punto de vista científico sobre los planetas y su supuesta influencia en nosotros. Ambos, astrólogos y astrónomos, tienen como objeto de estudio a los planetas, lunas, estrellas. Y esto se podría complementar si invitáramos a un psicólogo para explicar los sesgos cognitivos que están ligados a la falsa idea de veracidad de la astrología. Y si quieren saber más de este tema, tengo este video. Nirdosh tiene un diplomado de las 5 leyes biológicas, donde las explica y también aborda la salud desde una visión integral. Y yo ya llevo más de un año estudiando y practicando esa información que él ofrece en ese diplomado. Y a mí me ha dado resultados maravillosos. Nirdosh o Jonathan, que es su nombre real, podrá impartir el diplomado que quiera. Pero este como tal no tiene validez dentro del ámbito médico, porque estas leyes no tienen fundamento. Y sí, ya también hice un video sobre el Dr. Hammer, que fue uno de los grandes impulsores de estas leyes. La historia resumida es que, después de que su hijo mayor muere, él desarrolla cáncer de testículo y empieza a creer que esto está relacionado. Nuestro cerebro tiende a buscar patrones y completar información, y con esto caemos en la falsa correlación coincidente. Es decir, si pasa A y luego B, y siendo que B no tiene una causa identificable, es fácil pensar que fue culpa de A. La metodología del Dr. Hammer para hacer sus estudios fue bastante cuestionada por estar sesgada por prejuicios propios, como que la quimioterapia era parte del plan de los judíos para erradicar a todos los no judíos. Entre sus pacientes estuvo el famoso caso de una niña que desarrolló un tipo de cáncer, el cual el Dr. Hammer le dio el origen de que, como la madre tenía que trabajar y la abuela es la que la cuidaba, y como a la niña no le gustaba lo que cocinaba la abuela, entonces había desarrollado este cáncer, y que la solución, además de seguir ciertos procesos dudosos, era que la mamá dejara de trabajar y regresara al hogar para cocinar para su hija. Así de peligroso, simplista y absurdo es el pensamiento de este tipo de corrientes, también llamado biodescodificación. Sobra decir que es injusto, pues quita la responsabilidad a los patógenos causantes de las enfermedades y las vierte en los pacientes y sus allegados. Pero bueno, pudiéramos suponer que Jonathan sí realizó investigaciones que sustenten sus afirmaciones, ¿no? Bueno, pues no, porque no las encontré publicadas en ningún lado, ni con ninguno de sus dos nombres. Y yo ya llevo más de un año estudiando y practicando esa información que él ofrece en ese diplomado. Y a mí me ha dado resultados maravillosos. Ahora, entiendo perfectamente que el hecho de que lo que yo he aprendido en su diplomado me haya funcionado a mí, no necesariamente le vaya a dar resultados al mundo entero. O sea que lleva más de un año jugando con su salud y con la de su hija en temas médicos que obviamente no domina solo porque está estudiando un diplomado de dudosa validez. Cuando una persona desconoce tanto de un campo y no es capaz de valorar su incompetencia en el mismo, puede empezar a sentirse experto en el tema o que no es tan difícil y que sus conocimientos están a la par de los que sí. Todos conocemos a alguien así. Y este fenómeno se le conoce como el efecto Dunning-Kruger. Y sí, también tengo un video más amplio de esto. Al no darnos más datos, podemos suponer que sus conocimientos le sirvieron para tratar gripas, algún malestar estomacal leve o hasta cólicos menstruales.
y que por autosugestión sintió que le sirvió. Pero cuando le sirva para curar malaria, dengue, ébola o un simple caso de viruela, entonces ya podríamos empezar a tomarla en serio. Sin embargo, la magia del caos es un espacio donde nos caracterizamos por exponer, escuchar y cuestionar diferentes ángulos, diferentes puntos de vista, de temáticas que nos involucran a todos. La falacia de experiencia personal es un razonamiento que se basa en experiencias individuales o ejemplos aislados para respaldar una afirmación o un argumento, en lugar de considerar evidencia científica. Es muy fácil cuestionar a los que piensan diferente mientras charlamos con los que piensan igual que nosotros, ¿no? El sesgo de disconformidad es realizar un escrutinio crítico de la información cuando ésta contradice lo que se cree y aceptar aquellas que son congruentes con las creencias propias, pero sin analizarlas. Y la intención de la magia del caos es, y siempre va a ser, el cuestionarnos lo que creemos como verdad absoluta y abrir el diálogo, abrir la mente, abrir nuestra capacidad de reflexión en torno a paradigmas nuevos. Verdad absoluta es una forma despectiva de referirse al conocimiento científico y solo es usada por aquellos que desconocen cómo funciona la ciencia o se han involucrado en conocer cómo es que lo que ellos llaman verdad absoluta no es más que un conjunto de conocimientos acumulados que han sido propuestos, cuestionados, validados o desechados por evidencia y que su certeza es la base de muchos otros conocimientos. Bien decía Newton, si he podido ver tan lejos es porque estoy parado sobre los hombros de gigantes. El sesgo del realismo ingenuo es pensar que los demás son irracionales o no están informados, pero que nosotros sí observamos la situación de manera objetiva. Siendo que esta postura puede ser asumida igualmente por dos bandos contrarios, lo correcto es contrastar datos. Un ejemplo que me gusta mucho es el de los terraplanistas, que realizan experimentos para demostrar que la Tierra es plana o que no se mueve, pero ellos mismos obtienen datos que contradicen sus afirmaciones. Y también nuestra intención es crear puentes entre diferentes puntos de vista, que a veces hasta son opuestos, y traer a la mesa alternativas que sumen a nuestro crecimiento personal. De la misma manera que no le preguntas a un médico qué hacer cuando el techo de tu casa se está venciendo, no tomas la opinión de cualquiera para temas médicos. Es incorrecto pensar que todas las opiniones valen lo mismo. Poner total credibilidad en alguien nada más por ser una autoridad en una materia, sea esta la que nos interesa o no, es caer en la falacia de autoridad. No importa quién nos diga qué, lo que importa es con qué datos puede respaldar sus afirmaciones. Todos tienen derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos. Respetar las opiniones de los demás implica permitirles expresarse, pero también significa que, si creemos que están equivocados, podemos señalarlo y fomentar un diálogo honesto, porque nuestro verdadero objetivo como sociedad debería ser desechar aquello que nos sirve o es incorrecto. Crecimiento personal es mejorar nuestras habilidades, pero también implica reconocer los errores que hemos estado repitiendo. Y es fácil confundir el desarrollo personal con abrirnos a cosas diferentes que nos hacen sentir especiales, detergentes, únicos, originales o que hemos encontrado la panacea nueva de este siglo. Aislinn es actriz, no sé si buena o mala, pero actriz. Y mejorar en eso debería ser su meta de crecimiento personal. No sentirse doctora, no sentirse que va a revolucionar la medicina porque no tiene las bases adecuadas. Si realmente quisiera saber más sobre salud y poder tratarse y tratar a su familia, adelante, que estudie la carrera de medicina. Que nos hagan pensar, que nos permitan cuestionar qué herramientas elegimos integrar en nuestra vida. Pero ojo, porque acá también desde el día 1 hemos promovido que todos somos responsables de nuestro propio bienestar y que eso implica ejercer nuestra capacidad de discernimiento sobre la información que se presenta. O sea, siempre está en nuestras manos como seres humanos el profundizar y analizar qué sí nos resuena y qué no nos resuena. Y por ejemplo, a mí me resuena muchísimo la idea de crear un puente entre la medicina alópata y la medicina integral. Yo considero que ambas se quedan cortas. Y yo sí creo que donde se queda corta una, la otra puede aportar enormemente y viceversa. Creo que es increíble y necesario que además todos tengamos opiniones distintas.
O sea, ojalá de verdad se normalizara el no estar de acuerdo. Aquí iba todo muy bien, pero resonar casi lo está usando como sinónimo de esto me gusta, me hace sentir feliz, importante, yo qué sé. La salud ya se ve como algo integral. Un paciente de cáncer debe recibir un tratamiento médico y un acompañamiento psicológico. Lo que ella propone no es nada nuevo y ya existe, pero al desconocer realmente de este tema y no entender por qué las pseudomedicinas que tanto defiende no son medicinas, es fácil decir esto como si a ella se le estuviera ocurriendo y que a nadie más le hubiera pasado antes. No estar de acuerdo es muy sano. Los que sean habituales en mi canal sabrán que mi máxima es respetar a las personas, pero no a las creencias. Pero también sostengo que hay que saber cuestionar y defender nuestras creencias, entendiendo las falacias y sesgos que pudiéramos estar teniendo. Por eso, más que cuestionar a los otros, hay que cuestionarnos y entender por qué creemos lo que creemos y por qué nos ponen incómodas las posturas contrarias a nosotros. Pero antes yo os invitaría a todos a que las críticas que van a hacer tengan fundamento. O sea, a que se consuma el contenido completo y ya después opinamos y criticamos. O sea, que no nos dejemos llevar por el revuelo de un pedacito de video o un reel o lo que alguien dijo fuera de contexto, sin analizar a profundidad el tema real de aquello que voy a juzgar. Ok, sí, no te preocupes, muchos vimos el podcast completo y luego vimos más videos de Jonathan y nos convencimos de que lo suyo es un negocio cruel para aprovecharse de las personas. O sea, creo que el criticar cosas que están sacadas de contexto ya nos ha hecho demasiado daño como sociedad. Y sí creo que vivimos en una cultura que se ha vuelto muy fácil desacreditar o juzgar o faltar al respeto. Y casi siempre es el médico. Y una y otra vez, desde niños vamos aprendiendo esto. Ponemos el poder de nuestra sanación y de nuestra curación y ese poder lo dejamos siempre en manos externas. Exactamente. Siempre desde ahí se establece esta idea, esta creencia de que yo no puedo hacer nada, aunada con la que cualquier incomodidad es algo malo. De que algo es erróneo, algo no está bien y hay que corregirse. Sí. Esas dos creencias son las que predominan en el 99% de la población adulta hoy en día. Entonces, para revertir estas creencias, podemos empezar a cambiar esa creencia sabiendo que nuestro cuerpo tiene todo el potencial y todo el conocimiento y toda la infraestructura casi para curarse solo. Sí, el cuerpo puede curarse solo de lo que sea y yo soy testigo de eso porque he tenido pacientes con todos los diagnósticos que quieras que supuestamente son incurables o crónico-degenerativos o autoinmunes o como le quieras llamar, que lo pone así la medicina y que desde el abordaje convencional pues solamente estarían medicados por el resto de su vida. Pero no, hay muchísimas formas en las cuales la persona puede darle a su cuerpo lo que realmente necesita para que el mismo cuerpo encuentre de nuevo el equilibrio. Cuando lo que veo y escucho no se acerca a mi forma de vivir o de pensar, sin siquiera haber investigado o haberlo experimentado. Porque la experiencia personal no es evidencia de nada, menos cuando no hemos aprendido a entender nuestros propios sesgos. Y cuando uno investiga, pero investiga en verdad sobre este tema, queda claro que es una chorrada vende humo. La pregunta es, ¿qué clase de investigación seria respalda tus afirmaciones? O sea, sí somos parte de un sistema que polariza y excluye, sobre todo cuando se plantean ideas nuevas de hacernos responsables. Y responsabilizar a alguien por una enfermedad que está más que comprobado que tiene una causa ajena a nosotros no es justo ni responsable. Se está obviando mucha evidencia en sus afirmaciones médicas. Y si tan responsables deberíamos ser, ella es la primera que debería investigar, confrontar sus ideas y aceptar que ha estado muy metido en cosas sin fundamento, nada más porque resuenan con ella. Y bueno, o sea, el episodio de Nirdosh únicamente habla de esto, de hacernos más responsables de nuestra salud física. En ningún momento hemos promovido que la medicina alópata no funciona o que no beneficia nuestra salud. Jamás hemos incentivado a la gente que no vaya al doctor. Al contrario, a mí me parece importantísimo el avance científico y tecnológico probado que ofrece la medicina alópata. Y además muchísimas personas, yo incluida, estamos vivas gracias a ella.
La disonancia cognitiva sucede cuando una persona tiene pensamientos y acciones que no concuerdan entre sí. Por ejemplo, ir al médico cuando se está gravemente enfermo, pero seguir creyendo que la magia existe y es capaz de curarnos. La disonancia cognitiva causa sentimientos de intranquilidad y tensión, así que las personas intentan aliviar estas molestias de diferentes maneras. Y una de las más comunes para luchar contra es pensar ambas cosas son válidas a pesar de que sean mutuamente excluyentes. O sea, la intención de este episodio de podcast es abrir un puente hacia un enfoque de salud integral. Y creo que el debate que surgió precisamente demuestra que hace mucha falta todavía romper paradigmas y ver a la salud como un cúmulo de factores emocionales, mentales y físicos, no solamente físicos. O sea, nuestro objetivo con este episodio es, y siempre va a ser, unir, no separar. Buscamos poner sobre la mesa el reconectar con nuestro cuerpo de forma integral, sin excluir la medicina alópata. Yo creo que ambos mundos se sumarían enormemente si dejaran de alimentar la polarización y si dejaran de pensar que uno desinforma o que le resta al otro. Ojalá de verdad que ese puente entre ambos mundos cada vez esté más sólido. Les mando besos. Gracias por escuchar este largo video, pero creo que era realmente muy importante decirles lo que pienso. Y así lo que muchos esperábamos que fuera una disculpa, terminó siendo lo contrario. Sigue sin entender que no entiende, que no está capacitada para hablar de salud y que no es capaz de ver la cantidad de sesgo que tiene al momento de decidir qué creer y qué no. Pero miren, el video salió instructivo. Aprendamos de estos sesgos, de estas falacias, salgan de la caverna, tomen mucha agua y nos vemos en el siguiente video.